Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen este jueves. Seguimos haciendo un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de 2 años de pandemia, con las voces que construyen día con día nuestra universidad y que a lo largo de estos meses han aportado para entender y atender desde muy distintas disciplinas lo que ha sido esta crisis de salud. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Hoy vamos a estar hablando de cultura, tenemos también derechos humanos y tenemos, por supuesto, Radio Aventureros. Y bueno, como todos sabemos, son muchos los impactos que ha tenido esta situación extraordinaria, algunos más silenciosos que otros, pero no por ello menos importantes o preocupantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tan solo en el primer año de pandemia por COVID-19, la depresión y la ansiedad aumentaron hasta en un 25%. Sensaciones de miedo, preocupación, estrés e incertidumbre fueron aumentando ante la interrupción de la vida cotidiana y estar confinados en casa buena parte del tiempo por la posibilidad de contagio. Cada vez es más fuerte también el llamado de autoridades, gobiernos y de instituciones para reforzar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial para atender y superar todas estas consecuencias de la crisis de salud. La inactividad y el cierre de recintos impactó fuertemente al sector cultural. De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en 2021, la asistencia a los museos en el mundo cayó en un 70%. También se vieron afectadas las artes escénicas como la danza y el teatro. Recuperar la dinámica de años anteriores a la pandemia podría llevar algunos años. Sin embargo, el quehacer cultural se reinventó y nuestra universidad ha sido un claro ejemplo de ello, buscando atender las necesidades de su público. Y para platicarnos de lo que ha sido este proceso de transformación, hoy nos visita aquí en el estudio de TV UNAM Amanda de la Garza. Ella es directora general de Artes Visuales y directora también del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, historiadora y curadora. Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar no solo de lo que ha hecho el MUAC, sino un poquito para entender cómo se ha transformado el quehacer cultural a lo largo de estos 2 años. Y por ahí comenzamos desde tu experiencia, ¿qué ha significado la pandemia en términos del ámbito cultural? Bueno, implicó, como ya comentabas en la introducción, un golpe muy duro para los entornos culturales, para los museos, por supuesto, a nivel mundial, también en el país, en donde los museos tuvieron que desarrollar programas digitales, a veces sin tener las herramientas tecnológicas, la capacitación, una idea clara de cómo hacerlo, de cómo se sostiene una programación exclusivamente digital en el periodo más difícil que fue durante el cierre de los recintos. Después, bueno, en diferentes momentos fueron reabriendo diferentes recintos en el país, ¿no? De acuerdo pues a las diferentes políticas, a los las condiciones de salud también. Así es, a los semáforos, y en ese sentido nosotros, en el caso del MUAC, pues estuvimos cerrados hasta octubre del 2021, yo ahora estoy intentando hacer una evaluación de todo esto que pasó a lo largo de año, 8 meses que estuvimos cerrados, cuáles son los aprendizajes, y en ese sentido, digamos, la idea del programa digital para el museo era sostener el proyecto intelectual, cultural que era el museo a pesar de estar cerrado. Es decir, por supuesto, los museos se nutren de la presencia, de la interacción con las obras de arte, de ser espacios de socialización, y en ese sentido, pues nosotros intentamos ofrecer un espacio de socialización en los entornos virtuales y las dificultades que eso significa. El comportamiento también del público es diferente, sus intereses, su modo de participar también es muy distinto, y al mismo tiempo nos permitió acercarnos a audiencias diferentes y de una manera también distinta a los públicos presenciales y a las dinámicas también de mediación presencial que teníamos en el museo. Amanda, como bien lo sabemos y lo dices, pues los espacios se cerraron, se buscaron 1000 alternativas para lograrlo, por supuesto a través de herramientas digitales, se buscaron estas exposiciones, había entrevistas que podíamos encontrar en línea. La universidad más bien el MUAC como el resto de la universidad no paró, se inventaron muchísimos programas, pero también me parece que
no solamente se centró en la oferta, sino que se concentró mucho, al menos en Cultura UNAM, se centró en pensar, en analizar, en proponer, en entender cuál era la situación actual. ¿Por qué es importante esto y por qué, como bien dices, es un momento de hacer una pausa para saber lo que estaba pasando y también para pensar hacia dónde vamos? Yo creo que es muy importante que, digamos, más allá de la pandemia, pero en la pandemia fue pues muy relevante, pensar sobre qué era lo que estaba sucediendo, cómo estaban siendo afectadas las instituciones culturales y por otro lado, digamos, la situación inédita que generó la pandemia también en términos de salud, en términos de pues enfermedad, del fenómeno, pues por ejemplo, de la muerte, ¿no? De la experiencia de la vulnerabilidad, de la crisis económica y del temor, digamos, que generaba la pandemia también ante algo que era nuevo, desconocido. Entonces, pues este impulso de generar espacios para conversar sobre lo que nos estaba pasando, en la medida en que no había soluciones inmediatas, no conocíamos muchos aspectos de la enfermedad y también el cierre, digamos, de los espacios, de la vida social, todas las restricciones implicaban una modificación muy profunda de las relaciones sociales y del espacio público, cuando no se podía salir ni siquiera a la calle, lo que significó el confinamiento. Entonces había muchísimas aristas que pensar, incluso también desde el punto de vista artístico, ¿no? Qué significaba estar encerrado en el estudio o por ejemplo, pues de repente perder, en el caso de los artistas, exposiciones, becas, opciones pues de subsistencia. Entonces creo que en ese sentido era muy importante, sobre todo en el 2020, por ejemplo, reflexionar sobre qué es lo que nos estaba pasando como sociedad, como sistema cultural, como comunidades culturales en estas situaciones pues inéditas a las que nos arrojó la pandemia. Sé que es una pregunta complicada porque además hablar de cultura es pues todo un abanico. El primer reto fue pasar de la presencialidad a la virtualidad. ¿Cuáles han sido, después de estos 2 años, los principales retos y los principales aprendizajes en este sentido para saber, la pandemia continúa, pero vamos, la vida se ha ido reactivando de forma cada vez más constante? ¿Cuáles son los retos o dónde podemos decir que estamos parados hoy en términos de cultura, Amanda? Yo creo que uno de los retos es entender cómo va a funcionar la vida híbrida. Todos sabemos y sabíamos también cuando empezaron a reabrirse las actividades presenciales que no podíamos echar por la borda todo el aprendizaje que tuvimos en el periodo de programación digital. Sin embargo, ¿cómo conciliar las actividades presenciales con una oferta digital? Pensando que pues son los mismos equipos de trabajo, entender un poco más a quién de manera diferenciada le hablamos, qué es lo que queremos conseguir con las programaciones digitales y por otro lado, qué cosas que antes hacíamos presenciales pueden llevarse a cabo de manera digital, ¿no? Por ejemplo, pienso que muchísimos encuentros académicos, congresos, etcétera, seminarios internacionales en donde pues el desplazamiento de ponentes de todas partes del mundo pues no es a veces lo realizable o por presupuesto o por dificultades o agendas, etcétera. Entonces pues sí es una alternativa poder llevar a cabo lo digital o al mismo tiempo que los eventos presenciales siempre comprendan una parte digital, transmisión en línea, que después quede una memoria, que antes no era algo evidente, a veces se grababan las sesiones, a veces no. Entonces yo creo que el reto pues es entender cómo va a funcionar esta vida híbrida y por otro lado también cómo necesitamos ser creativos en ese sentido, tener ideas, estar abiertos y abiertos a nuevas ideas de cómo generar estas interacciones y también, sobre todo, tener la claridad de qué es lo que queremos conseguir con los programas digitales, considerando que también ya muchísima gente está de manera presencial en sus vidas, con horarios de trabajo presenciales, claro, estables y con el desplazamiento que implica
ir de un punto de la ciudad a otro, en fin, como todas estas consideraciones creo que tenemos que tal vez a base de prueba y error ir entendiendo cómo construir una oferta que apunte a estas dos esferas. Por supuesto, ahora estamos muy entusiasmados y queremos hacer de nuevo todo presencial, pero a lo mejor tenemos que meditar un poco que también la vida digital puede ofrecernos oportunidades distintas a las que nos ofrece el estar juntos. ¿Te refieres a los beneficios que tiene la virtualidad en cuanto a logística de este tipo de eventos, en cuanto a los objetivos? Y pienso también en los públicos, de acuerdo a estudios distintos que se han hecho a lo largo de estos meses como parte de Cultura UNAM, pienso en la encuesta nacional sobre hábitos y consumo, también quedó ahí al descubierto que por supuesto esto funciona y que los públicos se han hecho cada vez más diversos. Platícanos de esto, de los públicos, cómo pensar en ellos cuando si los tenías de forma presencial, sabías más o menos qué tipo de público, a qué sector de la población estaban dirigidas todas estas actividades. ¿Qué sucede con la virtualidad? Porque además es eso, una oportunidad, pero también un reto, acercarse a cada vez más públicos y cada vez más diversos. Bueno, yo creo que algo muy importante que comentas, pues tiene que ver con esta encuesta que se hizo desde Cultura UNAM, así como otros instrumentos que ha hecho Teatro UNAM, que nosotros mismos hicimos sobre la experiencia digital en el MUAC, que es conocer a los públicos, es tener, digamos, estas herramientas te permite también entender quién te está viendo, a quién le estás hablando, qué tipo de cosas tienes que programar, en qué puedes mejorar, qué puedes visionar en el sentido de qué quieres hacia el futuro construir con esas audiencias. Y en ese sentido creo que bueno, hacer diagnósticos constantes permite justamente conocer a los públicos. En el caso del MUAC, cambió mucho el público, que era sobre todo el segmento más importante, era un público joven. Okay. Pues por supuesto somos un museo universitario, ¿no? Nuestro público pues no nada más es universitario, pero sí había en ese grupo de edad algo importante, digamos, el grueso de nuestras audiencias, ¿no? De los visitantes. Con la pandemia cambió un poco y empezó a seguirnos a través de nuestras redes sociales, un rango de edad entre los 30 y los 45 años, que todavía, bueno, las razones, pues uno puede especular, interpretar, etcétera. ¿Por qué hubo también ese cambio? Pues tiene que ver tanto con nuestra oferta como con las posibilidades de las personas a tener acceso digamos, a Internet, a los canales de difusión que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, ahora pues implica un cambio importante. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por reconectar con los estudiantes y las estudiantes de educación media superior y de licenciatura para que conozcan esta oferta cultural que tenemos. Conozcan o la reconozcan. Amanda, hay un tema importantísimo que es la importancia y el peso que le han dado desde Cultura UNAM a hacer estas conexiones y diálogos entre disciplinas. Platícanos desde tu experiencia cómo se ha dado esta colaboración, estas pláticas con las otras direcciones, con danza, con música, con teatro, estando justamente todos conviviendo, al menos aquí en el Centro Cultural Universitario. Pues yo creo que ha sido una relación muy virtuosa en el sentido de que hemos establecido muchísimas colaboraciones entre las diferentes áreas o dependencias, disciplinas, ¿no? Tanto para las exposiciones, en nuestro caso, con Teatro UNAM, con Danza UNAM, o bien, por ejemplo, con literatura, o con el FICUNAM, que tenemos un proyecto muy bonito de producción audiovisual para jóvenes, y con la Cátedra Bergman. Es decir, nos interesa justamente generar estas sinergias que nos posibilitan llegar a otros públicos, que son los públicos de estas otras disciplinas, y por otro lado establecer estas conexiones que permiten pues darle un mayor eco a los proyectos y encontrar otras miradas. También creo que eso es algo importante, otras miradas que vienen de, pues no de las artes visuales o del arte contemporáneo, sino de otras disciplinas que benefician a los proyectos en términos artísticos y también en términos de públicos.
Amanda, durante todo este tiempo, por supuesto, la prioridad era cuidar la salud de las personas. Se habló del confinamiento, vamos, no se habló, se vivió el confinamiento, pero durante todo este tiempo también me parece que quedó ahí de forma muy evidente, de forma muy clara, que la cultura es una herramienta, es un salvavidas, es una alternativa que podemos tener, que podemos aprovechar todos los seres humanos para lograr también ese otro bienestar del que no se habla mucho. Desde tu experiencia, ¿qué aporta a la vida pública, a la vida personal también la cultura? Bueno, algo que creo que es muy importante es, desde mi perspectiva, los museos, ¿no? y los espacios culturales son espacios públicos, es decir, espacios en donde desde el punto de vista de los artistas se discuten problemas, preguntas que forman parte de la vida pública que son relevantes. Es decir, el arte no está separado de la vida. Pues, por supuesto, disfrute y uno puede ir buscando eso, pero el arte tiene más que decirnos que solamente ofrecernos un espacio de mero disfrute o visual o perceptual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la gran virtud. También son espacios de socialización, es decir, donde se encuentran diferentes personas, donde de manera compartida puedes, bueno, aunque vayas solo, pues, pero hay otras personas que están recorriendo el museo, que están interactuando con las piezas, que participan de las diferentes actividades. Entonces, eso también es algo muy relevante. Y es un espacio también para pensar, reflexionar un poco sobre incluso problemáticas que nos aquejan a nivel global, también del país, también sobre qué significa el arte, es decir, contenidos de orden pues simbólico que son pues muy importantes para la vida de cualquier persona, yo creo. Y en ese sentido, pues nuestro propósito debe ser que la mayor cantidad de personas pueda tener acceso a esa experiencia. Y que eso pues le contribuya en su vida a tener pues espacios de reflexión, también espacios de disfrute y de socialización. Por supuesto, esto es el arte, estas son las distintas expresiones culturales, nos permiten entendernos a nosotros y entender también lo que sucede más allá de nuestro entorno más cercano. Amanda, para terminar, platícanos cuál es esa oferta que ya se está planeando o que ya está de forma disponible para la comunidad universitaria y por supuesto para la sociedad en general desde el MUAC y desde Artes Visuales de nuestra universidad. Claro que sí, pues ahorita tenemos un programa muy amplio de exposiciones. Tenemos una exposición dedicada al artista Joan Brossa, al artista catalán, donde encontrarán esta relación entre artes visuales y literatura. Tenemos también la exposición de Mariana Castillo de Val, que es una artista mexicana que aborda, digamos, desde un punto de vista artístico, la forma en que la arqueología, como saber, construyó o ha construido nuestra relación con el pasado prehispánico. Y por otro lado, una exposición que para nosotros ha sido muy importante, que aborda la maternidad desde el punto de vista de las artistas mujeres y de su experiencia de vida en los últimos 20 años, digamos, desde un punto de vista crítico, cómo la sociedad pues ha construido una noción de maternidad que va en contra de la experiencia de las mujeres y donde ha habido una falta de acompañamiento pues en la crianza, en el maternaje, y es una exposición que es muy interesante y que pone el acento sobre no nada más un tema muy importante en la agenda de género, sino sobre algo que nos compete a todos, que es pues, el sostenimiento claro. de la vida. Porque es una forma de entender no solo lo que está pasando, sino cómo lo representamos, cómo lo vemos y cómo lo damos por hecho que tendría que suceder. Ahí están todas estas opciones, por supuesto, en el MUAC. Amanda, y en 30 segundos, decías al principio, estás en una etapa en donde es importante hacer una evaluación, no solo por la pandemia, sino por lo que hemos vivido en muy distintos ámbitos. ¿Con qué te quedas? Es decir, ¿cuál es la principal preocupación, el principal aprendizaje a lo largo de estos 2 años en términos de creación y de expresión cultural? Yo creo que lo más importante es siempre tener los oídos muy abiertos a lo que está pasando en el mundo, en México, en la sociedad, con los públicos, de tal manera que sea virtual o sea presencial la programación,
podamos tener un diálogo pertinente, vigente, contemporáneo con la sociedad en la que vivimos. Entender y respetar las diferencias y, por supuesto, también los acuerdos. Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y también del MOAC, muchísimas gracias por estos minutos y por estas líneas para entender lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 años desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y las colaboraciones que se han hecho, por supuesto, en toda Cultura UNAM. Enhorabuena y pues vamos por el siguiente paso, que evidentemente es el de las actividades híbridas. Gracias, Amanda. Gracias. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde, y bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos, Jacobo Dayan nos presenta enseguida un balance sobre la forma en la que el mundo ha respondido a esta crisis de salud por el virus del SARS-CoV-2. Buenas tardes. Son ya 2 años de la emisión de la UNAM Responde. Iniciamos con la pandemia y una gran incertidumbre. En este espacio dedicado a los derechos humanos, comenzamos por analizar las respuestas de distintos gobiernos ante la crisis sanitaria. Algunos países actuaron responsablemente y otros implementaron medidas restrictivas a los derechos humanos para atender la pandemia, como herramienta o como pretexto. Vimos cómo se manifestaban distintas tensiones autoritarias por todo el planeta. Las afectaciones al empleo, la vivienda y la economía. Revisamos la situación de distintos grupos en condición de vulnerabilidad. Dimos seguimiento a la imposibilidad de la comunidad internacional de implementar respuestas multilaterales eficientes. Conforme la urgencia de la pandemia se redujo, este espacio comenzó a dar cuenta de los principales retos globales en materia de derechos humanos y gobernanza, así como de la grave crisis de seguridad, impunidad y democracia que hay en nuestro país. 2 años han pasado muy rápido, pero evidentemente el mundo no es el mismo de antes de la pandemia. Al inicio nos preguntábamos si la humanidad aprendería algo para no repetir lo que hemos vivido durante estos 2 años. Ante lo que ocurre en Ucrania y cómo está el planeta, parece que no. Buenas tardes. Así es, parece que no. Y bueno, ha llegado el momento de Radio Aventureros y enseguida Ethan Cruz nos hace una reflexión sobre lo fácil o lo complicado que puede ser confiar. Es un hecho que el ambiente te hace creer cosas, tanto reales como falsas. Hay tantas señales y factores que bajo la presión tomamos decisiones poco razonables. Más peligroso es cuando en estos momentos somos susceptibles a creer lo que sea, y verdaderamente lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué creemos todo tan fácilmente y al mismo tiempo somos muy incrédulos? Esto tiene que ver mucho con la confianza. Al momento de depositar nuestra confianza en algo, bajamos la guardia y seguimos ciegamente. Entonces preguntamos, ¿en qué cosas depositamos más nuestra confianza? Antes las instituciones tenían la última palabra, tanto en moral como verdades, pero con el pasar de los años la población fue independizándose de estas creencias absolutistas y quitando su confianza de los altos mandos para depositarla en ellos mismos. Por eso somos más propensos a creerle a una persona común y corriente, que podría ser un buen samaritano o no, que a las instituciones. El problema aquí es cuando una verdad sale a la luz y las personas no lo creen. Es más sencillo creer la versión más atractiva de las cosas y sentirnos cómodos y seguros. Pero la verdad es que no estamos seguros, ya que sin información nuestra realidad puede ser moldeada para bien e incluso salirse de nuestras manos. Otro factor importante es la clara corrupción de la información. El mundo ya no es el mismo y ahora el problema no es la falta de información, sino la credibilidad de la información. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber en qué creer? Algo que se me ocurre es crear nuestra propia realidad. Este mundo tiene muchas influencias. ¿Por qué no ser una de esas influencias? ¿Por qué no convertirse en una fuerza que pueda hacer cambios en el mundo? Nosotros buscar muchos puntos de vista y generar nuestra opinión de las cosas, dejar de ser la víctima y proteger nuestro camino, tener oídos abiertos y discernir. Estamos en una época donde todo tiene un estigma cerrado. ¿Por qué no retar esa idea? ¿Esperar aprobación de quién? Todos pueden llegar a tener grandes oportunidades, solamente hay que saber cuál tomar. Por último, claro que confiar, y ese es el gran reto. Al final tenemos que confiar ciegamente en algo. Pero está bien, ya que al confiar en algo que consideras especial o parte importante de tu vida,
tenemos una métrica que nos guía cuando llega el momento de decidir si confiar o no. Y con esta reflexión terminamos nuestro programa de hoy, invitándolos por supuesto a que estén atentos a los distintos programas que ofrece nuestra universidad en términos de cultura, no solo a través de difusión cultural, sino de las distintas instancias que siempre están ofreciendo actividades, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Y para terminar, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y recuerden, los esperamos el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.